En este video continuamos con la segunda parte del teorema central del límite. Bueno, vimos que para poder hablar del teorema central del límite necesitábamos una muestra aleatoria de variables x1, xn con centro en mu, varianza sigma cuadrado y un n suficientemente grande. El teorema decía que entonces el promedio muestral tiene una distribución aproximadamente normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Y en la versión suma muestral, la suma muestral tiene una distribución aproximadamente normal, media n mu, varianza n sigma cuadrado. En fórmulas sería x barra tiene distribución aproximadamente normal, mu sigma cuadrado, y suma de las xy tiene distribución aproximadamente normal, n mu, n sigma cuadrado. Vamos a observar lo siguiente. Para el promedio muestral, el teorema central del límite dice que tiene distribución con centro en mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Y esa distribución es aproximadamente normal. Ahora, ¿qué pasa si estandarizamos x barra? Recordemos que estandarizar era restar la media y dividir por el desvío estándar. Quiere decir que si a x barra le resto mu y lo divido por sigma sobre raíz de n, la distribución de esta nueva variable aleatoria es aproximadamente normal estándar. Y en el caso de la suma muestral, la estandarización llevaría a que la suma de las xy menos n mu dividido sobre el desvío, que es raíz de n sigma cuadrado, o si quieren raíz n por sigma, eso tiene también distribución normal estándar. Queda la pregunta, que el teorema central del límite se aplica a una muestra aleatoria y dice para un n suficientemente grande. ¿Qué significa n grande? Bueno, depende. En general, hay un acuerdo de que con un tamaño de muestra mayor o igual que 30, el teorema central del límite se puede aplicar. Y tiene que ver con simulaciones del tipo que vimos en el video anterior. En distribuciones más simétricas que asimétricas, ese 30 puede reducirse un poco, por eso depende. Pero el consenso es que con una muestra de 30 ya podemos hablar de una muestra suficientemente grande. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos una institución bancaria que calcula que las cajas de ahorro individuales tienen un saldo medio de 2.000 pesos con una desviación estándar de 600 pesos. Y no se sabe qué distribución es la que tiene cada saldo de caja de ahorro. El banco toma una muestra de 100 cajas de ahorro y quiere saber cuál es la probabilidad que la media de la muestra se encuentre entre 1.900 pesos y 2.050 pesos. Bueno, para hacer la solución, lo primero que tenemos que hacer es modelizar la situación. Entonces, vamos a tomar para cada caja de ahorro una variable aleatoria que sea xy, el saldo de la iésima caja de ahorro. ¿Cuál es la distribución de xy? No sabemos nada, no se aporta información de qué tipo de distribución tiene. Lo único que nos dice el enunciado es dónde está el centro de la distribución, que es 2000, vendría a ser nuestro mu, y cuál es la varianza. La varianza es 600 al cuadrado, lo que sería nuestro sigma cuadrado. Entonces, el banco toma una muestra de 100 cajas de ahorro y quieren hablar de la probabilidad de la media de la muestra. Entonces, tomamos la variable aleatoria media muestral, x barra, que será la suma de xy dividido 100. Y lo que quiere saber
lo que se quiere saber es la probabilidad de que esa X barra esté entre 1900 y 2050. Entonces, ¿estamos en condiciones de aplicar teorema central del límite? Bueno, tenemos variables aleatorias, que son una muestra aleatoria, porque las podemos considerar independientes, todas tienen la misma distribución, desconocida, pero es la misma distribución al fin, todas con la misma esperanza, todas con la misma varianza. Y el n es 100, es suficientemente grande, entonces sí, podemos aplicar el teorema central del límite. Para el cálculo de la probabilidad, entonces vamos a necesitar estandarizar X barra. Estandarizar X barra significa restar la esperanza de X barra y dividir por el desvío estándar de X barra. La esperanza de X barra es mu, es 2000, haciendo todas las cuentas necesarias o revisando los apuntes, que sabemos que la esperanza de X barra es mu. Y de la misma forma, el desvío estándar de X barra se lo puede definir como sigma sobre raíz de n, entonces será 600 sobre raíz de 100. 100 es el tamaño de mi muestra, 100 es un número suficientemente grande, entonces el teorema central del límite me informa que si a X barra le resto su esperanza, que es 2000, y lo divido por la raíz cuadrada de su varianza, es aproximadamente normal estándar. Entonces, la probabilidad de que X barra esté entre 1900 y 2050, procedo para estandarizar restando la media en todos lados de la desigualdad y dividiendo por el desvío estándar en todas las partes de la desigualdad. Entonces, finalmente queda la probabilidad de que esta variable estandarizada esté entre menos 100 sobre 60 y entre 50 sobre 60. Realizo los cálculos y esta es lo mismo que la probabilidad de que esta variable estandarizada esté entre menos 1,67 y 0,83. Hasta acá la cadena es de igualdad, porque lo único que hice fue aplicar propiedades algebraicas sobre desigualdades, nada más, sumé, resté, dividí, no hice nada. Bien, X barra menos 2000 sobre 60. Esto, el teorema central del límite, dice que tiene una distribución aproximadamente normal estándar. Entonces, puedo aplicar el teorema. Entonces ahora, si esto es normal estándar, quiere decir que esta probabilidad será la phi en este extremo menos la phi en este otro extremo. Pero esa probabilidad es aproximada, porque el teorema central del límite habla de aproximación. Bueno, busco esos valores en la aplicación, en el Excel o en la tabla, y puedo hacer el cálculo de la probabilidad. Una aplicación importante del teorema central del límite es para aproximar la distribución binomial. Y dice que si X es una variable aleatoria que tiene distribución binomial con parámetros n y p, cuando n es grande se puede aproximar con una distribución normal de media np y varianza np por 1 menos p. Dependiendo del autor consultado, la aproximación va a ser aceptable cuando n por p es mayor que 10 y también n por 1 menos p sea mayor que 10 y además n mayor o igual que 30. Otros autores cambian la restricción de np y n por 1 menos p, en lugar de 10 toman 5, pero sostienen el n mayor o igual que 30. Podemos tomar cualquiera de las dos. Entonces, si X es binomial de parámetros np,
bajo las condiciones anteriores, el teorema central del límite dice que x menos np dividido la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p es aproximadamente normal estándar. Y existe una versión de aproximar la distribución de Poisson también con una normal. Para ello, tomamos una variable x con distribución Poisson de parámetro lambda. Dice que cuando lambda es grande, se puede aproximar con una normal de media lambda y varianza lambda, porque son la media y la varianza de una Poisson. La aproximación es aceptable cuando lambda es mayor o igual que 30. Entonces, si x es Poisson lambda, el teorema central del límite dice que si lambda es mayor o igual que 30, x menos lambda dividido la raíz cuadrada de lambda es aproximadamente normal 0,1. Por ejemplo, el gerente de cierta línea aérea sabe que el 5% de las personas que hacen sus reservas para vuelos de cabotaje no se presentan. La aerolínea vendió 160 boletos y el vuelo tiene 155 lugares disponibles. La pregunta es por la probabilidad aproximada de que haya lugar para todos los pasajeros que se presenten a tomar el vuelo. Bueno, vamos a comenzar modelizando la situación y llamando X a la cantidad de personas que entre las 160 que hicieran las reservas que se presenten a tomar el vuelo. Tenemos dos resultados posibles. La persona con reserva se presenta a tomar el vuelo y la otra posibilidad es que no se presente. La probabilidad de que se presente es 0,95 y razonablemente podemos pensar en que los resultados son independientes. Entonces estaríamos ante una situación de ensayos de Bernoulli. Por lo tanto, la cantidad de personas que se presentan a tomar el vuelo la podemos pensar como una binomial de parámetros 160, 0,95. Veamos si se cumplen las condiciones para aplicar la aproximación binomial que da el teorema central del límite. Como son 160 las personas que están involucradas, la X era binomial de parámetros 160, 0,95, N es suficientemente grande. Nos resta analizar qué es lo que pasa con N por P y N por 1 menos P. El más chico es N por 1 menos P, que es 8. Entonces, bueno, no caemos con la primera restricción, que es más estricta, caemos con la segunda. Es aceptable, porque es mayor que 5. El teorema central del límite, entonces, dice que si estandarizo a la variable aleatoria X, es decir, le resto su media, que es 152, y divido por la raíz cuadrada de la varianza, es aproximadamente normal estándar. Entonces, para poder responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad aproximada de que haya lugar para todos los pasajeros que se presentan a tomar el vuelo? Como el vuelo tiene 155 asientos, lo que quiero saber es la probabilidad que se presenten no más de 155, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual que 55. Bueno, utilizo la estandarización, que es restar en ambos lados de la desigualdad la media y dividir por el desvío estándar, y en este caso será aproximadamente phi de 1,088, que es, bueno, esta probabilidad que vemos acá calculada con la aplicación. Y recordemos que es siempre aproximada. Un ejemplo más lo tenemos aquí, que es el número de infracciones por estacionamiento en cierta ciudad tiene una distribución de Poisson con una tasa de 50 infracciones diarias.
Entonces la pregunta es por la probabilidad aproximada que se produzcan más de 60 infracciones diarias. De nuevo, modelizamos la situación y llamamos a X, a la cantidad de infracciones por día en cierta ciudad. Nos informa el enunciado que esa es una distribución, que esa variable aleatoria tiene una distribución de Poisson con parámetro 50 infracciones por día. Es decir, lambda es igual a 50 y es un lambda grande. Y es lo único que tengo que verificar para aplicar el teorema central del límite en el caso Poisson, un parámetro grande. Bueno, entonces el teorema central del límite me dice que si a la variable aleatoria la estandarizo, es decir, que le resto 50 y la divido por la raíz cuadrada de 50, será aproximadamente normal 0,1. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor a 60, la escribo con el complemento y estandarizo. Y esa probabilidad es 1 menos phi en 1,4142, o sea, es 0,078. Y aquí termina el capítulo de teorema central del límite.